Hola, muy buenos días a todos. Al webinar del día de hoy presentaremos las actualizaciones de Inventor Pro que en este 2024. Agradezco a todos por este tiempo y este espacio que se encuentran hoy, el momento que lo disfruten, que sea de aprendizaje para ustedes y que lo puedan disfrutar mucho. En la agenda del día de hoy presentamos en primera instancia que es MCAT, junto a una introducción de nuestro especialista técnico. Se desarrollará el webinar como se tiene previsto y por último se hará una sección de preguntas y respuestas, en los cuales si tienen dudas, si tienen preguntas, igual en el transcurso del webinar también tenemos la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo donde pueden ir haciéndolas. ¿Listo? Bien, muchas gracias Stephanie, muchas gracias Jen. Nuevamente a todos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Como lo venía mencionando por allí Stephanie y Jennifer, en esta plataforma ustedes tienen la posibilidad tanto de dejar sus comentarios como sus preguntas en la sección inferior, entonces por favor, sin ningún problema dejen allí sus observaciones. Voy a estar como revisando a lo largo de la presentación el chat por si ustedes tienen alguna pregunta, poderla ir resolviendo. Sin embargo, en la última sección de esta presentación, pues vamos a tener un espacio para que ustedes de pronto puedan hacer alguna pregunta y pues eventualmente podamos responderla. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, voy a nuevamente regresar por aquí a mi presentación y vamos a empezar a hablar directamente del tema de hoy. Como lo mencionaba Stephanie hace un par de minutos, estaremos hablando acerca de esas nuevas funcionalidades o mejoras que tiene Inventor Professional para esta entrega 2025 del software, ¿cierto? Ya lanzada hace un par de mesecitos y pues vamos a ver que ya como nos tiene acostumbrados Autodex, digamos que hay varias secciones o varios aspectos en los cuales ellos hacen una serie de mejoras, ¿cierto? Entonces, arrancando inicialmente por el entorno de chapa metálica, en donde eventualmente vamos a estar revisando que hay unas mejoras en cuanto a la interfaz gráfica cuando estamos generando, digamos que esas geometrías, sobre todo en funcionalidades de crear en Flange, en donde pues vamos a tener una interfaz gráfica un poco mejorada. Después vamos a estar revisando las mejoras en el entorno de pieza estándar, ¿cierto? Y allí en particular dos mejoras a resaltar, y me va a tomar un tiempito por allí en una de ellas, que es esencialmente poder realizar patrones delimitados por un contorno, ¿cierto? Aparte de eso, otra bien interesante es poder hacer modificaciones o unas mejoras significativas que se realizaron en cuanto a la funcionalidad de acabado. Pues de eso estaremos revisando también el entorno de modelado, ¿cierto? De modelado de ensamble, en donde pues vamos a encontrar una herramienta bien curiosa que para algunos que ya de pronto hayan usado dentro del software y soluciones de Autodesk a Fusion, pues va a ser un poco familiar, ¿cierto? Y es de pronto poder utilizar un esquema de colores, digamos que de forma local y de forma temporánea,
temporal, qué pena, para poder identificar entre subensambles o para poder identificar entre componentes individuales o componentes únicos. Listo, ya estaremos revisando un poquito más al detalle estas nuevas funcionalidades. Listo. Como no puede ser de otra forma, dentro del entorno de documentación, específicamente por allí, donde nosotros realizamos nuestros planos, en donde nosotros realizamos todos los planos de fabricación, todos los planos de montaje, ¿cierto? Entonces tenemos unas mejoras bien interesantes en donde esencialmente vamos a poder traer información directamente a nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? En interoperabilidad vamos a estar revisando también temas de cómo está interactuando o qué mejoras tienen la interacción de Inventor con otro tipo de software específicamente para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, en donde vamos a poder hacer un intercambio de información entre Revit y Inventor, pues para poder, digamos, generar ese flujo de trabajo de forma transversal entre las industrias, ¿cierto? Tenemos por aquí el tema de rendimiento, sin embargo, para esta presentación lo dejé un poco de lado. Si de pronto alguno de ustedes tiene alguna consulta acerca de eso, podría yo compartirles un enlace en donde ya, digamos que esas especificaciones técnicas un poco más de desarrollo, de ingeniería del software, las pueden estar consultando. No consideré que fueran de pronto tan interesantes traerlas aquí en cuanto a la experiencia de interfaz gráfica del usuario, pero sí que va a traer muchos beneficios para cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, arrancando, como les venía mencionando, con el entorno o más bien esas mejoras generales, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que ahora dentro de Inventor Professional 2025 vamos a encontrar ciertas mejoras en cuanto a resaltar, presentar componentes, sobre todo esos componentes que tienen unas geometrías cilíndricas, ¿cierto? O que tienen una envolvente cilíndrica. Entonces, lo que nos va a permitir es tener una mejor resolución, tener mejores vistas y reflejos de esos tipos de componentes. Y en el tema de líneas y trazados, pues vamos a tener de por sí una mejor representación de lo que va a ser nuestro diseño final y en donde eventualmente vamos a poder realizar algún tipo de presentación de un componente, en este caso en la imagen que ustedes están viendo, este elemento de transmisión, ¿cierto? En donde pues de pronto podemos realizar algún tipo de corte, mostrar los diferentes tipos de elementos con algún tipo de acabado o algún tipo de transparencia y pues que sea un poco más claro y más, digamos, elegante al momento de presentarse, ¿cierto? Adicionalmente, en este, digamos que apartado general, nosotros vamos a tener algún tipo de modificación en lo que viene siendo el dimensionamiento o la promoción de dimensionamiento que vamos a poder aprovechar, digamos que en otros entornos y, por supuesto, ver las dimensiones dentro del entorno de modelado 3D, ¿cierto? Entre otras cosas interesantes que podemos ver allí en este apartado es el tema de esa funcionalidad de pegatina calcomanía, en donde yo voy a poder ahora poner encima de una misma cara o tomar como referencia una misma cara para posicionar diferentes tipos de calcomanías o características estéticas para las piezas en las cuales vamos trabajando. ¿Listo? Nuevamente, algo que siempre he resaltado en las presentaciones que realizamos con ustedes es el tema de automatización dentro de Inventor Professional y alguna de las mejoras que nosotros vamos a ver pues bien interesantes dentro del entorno específico de Inventor para hacer automatización o para hacer algún tipo de reglas es el entorno de iLogic, en donde la versión pasada habíamos, digamos que Autodesk nos había regalado esa opción de poder tener ese entorno de gestión de reglas en un entorno o en un modo oscuro
Y para esta entrega, digamos que se tienen algunas mejoras en cuanto a nuevos fragmentos de código que nos van a servir sobre todo para la administración de nuestra información, como por ejemplo un evento nuevo de registro de almacén que nos va a estar sirviendo como un metadato o como un activador para una regla cuando se haga un cambio en el tema de registros. ¿Listo? También vamos a tener por allí algunos fragmentos de códigos asociados a cambios o ediciones en lo que son los estados de modelo. Entonces, cada vez nos están permitiendo desde un entorno de no programadores poder de pronto hacer algunos cambios un poquito más específicos, un poquito más interesantes a nuestros diseños sin necesidad de pronto de tener una formación ya un poquito orientada a la programación orientada a objetos, ¿cierto? Adicionalmente a esto, pues vamos a tener algunos iconos que nos van a facilitar de pronto la vida dentro del entorno de iLogic, pues para administrar de pronto algunas funcionalidades, algunas reglas, el comportamiento que va a tener en sí la interfaz gráfica hacia nosotros. Y por último, y no menos importante, hay ahora un análisis de seguridad de las reglas. Entonces, este análisis de seguridad de las reglas esencialmente lo que me va a permitir es, o lo que va a estar realizando este asistente es ver el potencial de pronto de riesgo que hay en cuanto a la seguridad de la información con reglas que de pronto tienen acceso o toman como referencia archivos externos a lo que viene siendo la aplicación de Inventor y dependiendo de sus ubicaciones, pues nos va a estar arrojando algún tipo de alerta. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a revisar un poco el tema de lo que es chapa metálica. Entonces, como ustedes están viendo allí en su pantalla, tienen, digamos que tres menús o ventanas emergentes de las que comúnmente nosotros encontramos dentro de Inventor. La primera, las dos primeras, ¿cierto? Que están al extremo izquierdo, o más bien en el centro de sus pantallas, hacen referencia a lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces teníamos por allí un tipo de ventana que pues nos permitía hacer algunas modificaciones y digamos que de forma similar para entornos de, o más bien funcionalidades de Flash, pues nosotros teníamos unas propiedades o unas operaciones muy reducidas. Sin embargo, para esta entrega en específico, versión 2025, entonces ustedes van a tener o vamos a tener la posibilidad de poder hacer una edición completa y de pronto un poco más flexible de todo lo que nosotros podríamos llegar a necesitar cuando estamos haciendo este tipo de creaciones. Entonces, a quienes de ustedes de pronto no les sucedió que primero teníamos que generar algunas características generales del flange y después entrar a generar o después de aplicar la operación, entrar por allí algunas opciones que veíamos dentro del espacio de trabajo para poder modificar de pronto la forma de los cortes, cómo se iban a ver las propiedades de doblado, cómo se iba a estar emplazando o posicionando, digamos que el pliegue, ¿cierto? Y el tema de los cortes en las esquinas, ¿cierto? Entonces, esto no lo podíamos hacer sino hasta que aplicábamos como tal la operación y ahora lo que nos permite Inventor con esta regeneración o remodelación de la herramienta es poder hacer todo esto como una previsualización desde el momento cero. ¿Listo? Vamos a ver por aquí un pequeño video en donde todo lo que les he venido mencionando, entonces por cada una de las secciones vamos a tener, digamos que una recreación o una pequeña demostración de estas funcionalidades, ¿cierto? Entonces voy por acá, quitar de pronto un poco el audio y les voy comentando un poco acerca de lo que están ustedes viendo. Listo, entonces, bueno, acá tenemos una pieza de chapa metálica y vamos a hacer de pronto unos flanges que nos hacen falta, ¿cierto? Entonces, anteriormente, digamos que esto no era tan fácil de realizar o teníamos que hacer algunas modificaciones un poco manuales, ¿cierto? Sin embargo,
ahora vamos a tener la capacidad de hacer una creación y una previsualización de lo que vamos haciendo directamente desde el entorno de Flanch, ¿cierto? Vamos a poder o vamos a tener la capacidad también de hacer las ediciones, hacer mediciones, ver desde qué punto hasta qué punto voy a poder generar de pronto una arista para el cierre, para un cierre mecánico, ¿cierto? Que está de pronto en un extremo opuesto y tomar medidas directamente desde el entorno de pieza. Entonces, pues algo interesante que nosotros vamos a poder hacer, modificar esos cortes o esos radios de esquina y por supuesto, pues después llevar esto a lo que vendría siendo un desarrollo. Entonces, ustedes pueden ver un poco una herramienta ya un poco más madura, más versátil, que nos va a permitir realizar ediciones y trabajos de forma un poco más cómoda particularmente, ¿cierto? Entonces aquí podemos, vemos los cambios que vamos a poder realizar y por supuesto cada uno de esos cambios realizables con el mismo heads-up display que van a tener allí ustedes para hacer modificación de los parámetros, ¿listo? Ahora, aquí es donde vienen las cosas interesantes para aquellos que venimos trabajando en Inventor ya hace algunos años. Siempre habíamos necesitado, soñado, querido que Inventor, que Autodesk en particular, nos permitiera hacer algún tipo de patronaje, ¿cierto? No solo de características, sino de operaciones, de modelo, con algunas restricciones, ¿cierto? Entonces, ese día llegó y ahora dentro de Inventor Professional nosotros vamos a poder realizar patrón de operaciones. En este caso, ustedes ven por allí una serie de perforaciones en una lámina, de perforaciones de pronto en una pieza estándar, en donde yo ahora voy a poder delimitar la región, ¿cierto? Crear una frontera en donde yo quiero que se genere ese patrón, ¿cierto? Y ese patrón, entonces, bueno, esa frontera principalmente la voy a poder definir a través de un sketch o a través de contornos que tenga mi pieza. Y adicionalmente, yo voy a tener tres alternativas en donde yo voy a poder seleccionar, listo. Voy a querer que mi frontera se comporte como delimitadora total, ¿cierto? De esas instancias que se van a ir replicando como patrón, es decir, si en algún momento alguna de esas instancias pues toca mi frontera, aparte de estar contenida toca mi frontera, pues no se va a ejecutar o no se va a activar, digamos que esa instancia. O voy a poder decir que solo lo que esté contenido totalmente dentro de esa frontera es lo que voy a estar evitando. O adicionalmente voy a poder generar también un gap entre lo que es mi frontera y el contorno en donde pues se puede definir una pieza, ¿cierto? Entonces es algo así como dejar un marco para que se vea un poco más organizado el patronaje que nosotros vamos a realizar. Y este tipo de soluciones, este tipo de mejoras que nosotros vemos dentro de Inventor Professional 2025, especialmente, digamos que hay una necesidad de pronto en la industria metalmecánica, regresándonos un poco al entorno de chapa, para esas empresas o esas organizaciones que se dedican a hacer paneles de sobrefachada con algunas geometrías, algunas características que pues realizando una automatización con fronteras, pues nos van a permitir generar esos patrones geométricos que nosotros tanto buscamos para generar, digamos, algo un poco más estético, un poco más artístico, ¿cierto? Entonces, esta funcionalidad es una de las principales cambios importantes que se tienen por aquí dentro de lo que es el entorno de pieza. Adicionalmente, pues se van a poder extender, digamos que los límites, que era lo que les venía mencionando, y algún par de mejoras adicionales en lo que vienen siendo las iProperties de pieza. ¿Listo? Adicionalmente, entonces, bueno, aquí ya un poco más desarrollada la idea, el tema de el patronaje de que las fronteras del patronaje.
Entonces teníamos lo que les venía mencionando, encerrado por un límite, centroide dentro del límite, punto base dentro del límite. Entonces va a permitirnos definir, pues, a partir de ese centroide o de ese centro geométrico de la operación, poder definir si se ejecuta o no se ejecuta algún tipo de patrón. Vamos a ir avanzando por aquí y si ustedes recuerdan por allí en esa segunda diapositiva que yo les venía presentando, había algo pues bastante interesante en el tema de los acabados. Yo les mencionaba por allí en el entorno de pieza tenemos ahora unas mejoras en lo que viene siendo los acabados. Desde versiones anteriores ya veníamos teniendo esta funcionalidad en donde yo podía darle algún tipo de acabado, bien sea por proceso, bien sea por material, bien sea por pintura, proceso térmico, ¿cierto? Y poder tener o recrear cómo se vería mi material dentro de o después de haber realizado esa ejecución de ese proceso. ¿Cierto? Para este caso, digamos que lo que venimos o lo que viene introduciendo esta mejora es pues un selector de inclusión-exclusión de algunas superficies dentro de una misma geometría, algún tipo de prioridad de selección, ¿cierto? Entonces ahora ya voy a poder seleccionar por entidades, por caras, por superficies, ¿sí? Y adicionalmente voy a poder, digamos que, traer o ubicar alguna, algún acabado que yo haya parametrizado anteriormente y que haya exportado, ¿cierto? Que yo haya exportado como un archivo XML, después traerlo como a modo de librería para poderlo asociar a un nuevo componente. Entonces, supongan ustedes que manejan un número interesante de acabados dentro de su organización. Entonces, tenemos, por ejemplo, los productos que ustedes manufacturan tienen al menos 10 tipos de acabados. Lo que haríamos nosotros es realizar la configuración de estos 10 acabados de forma individual, generarlos o exportarlos como un archivo XML y después a modo de librería poder traer esa información para el resto de nuestros componentes, ¿cierto? Entonces es algo bien interesante que podemos tener allí ahora. Antes lo teníamos que hacer de pronto un poco manual, ¿cierto? Repetir esta acción. Ahora lo podemos, digamos que, automatizar un poco en ese proceso. Y adicionalmente es compatible, pues, cuando nosotros hemos generado de pronto el acabado, ¿cierto? En una de las superficies y después hacemos algunas operaciones de mirror. Entonces, esos acabados se van también a reflejar junto con las geometrías que nosotros hemos seleccionado, con las operaciones que hemos seleccionado para esa operación de mirror. ¿Listo? Algo interesante también para esas personas que en algunos instantes tengan como necesidad de pronto llevar un ensamble de pronto de gran tamaño, con un número de características importantes, a un ensamble un poco superior y necesiten de pronto más que revisar el detalle, revisar cuál sería el espacio que estaría utilizando o estaría ocupando esa serie de componentes, ¿cierto? Es hacer de pronto una simplificación del modelo. Entonces nosotros dentro de Inventor hasta ahora tenemos, o teníamos más bien, porque ahora contamos con otra funcionalidad, teníamos primitivas evolventes, ¿cierto? En forma de cubos. Sin embargo, para elementos en los cuales, digamos que esas evolventes se parecían un poco más a lo que vendría siendo un cilindro, muchas veces esas áreas o esos volúmenes que delimitaban no eran muy fieles a la realidad y ocupaban más espacio del que nosotros necesitábamos. Cuando trabajábamos para ensambles grandes y a escalas amplias, ¿cierto? Para grandes escalas, pues digamos que esto no tendría ningún inconveniente. Sin embargo, cuando ya estamos trabajando incluso dentro de la meso o ya en la microescala, este tipo de funcionalidades de simplificación pues nos van a ayudar bastante para el tema de volumen, ¿cierto? Entonces simplifico, ahora tengo una primitiva como un cilindro, lo que se parezca más a un cubo lo voy a llevar como un cubo
y pues tengo ahora sí algo como un volumen más fiel a lo que realmente va a ocupar mi modelo ya con todo el detalle que él maneja. ¿Listo? Adicionalmente, para aquellas personas que están de pronto dentro de la industria metalmecánica, ¿cierto? Pues se ha introducido tres nuevos tipos de taladro, ¿cierto? Entonces, tenemos plano W, ángulo E y ángulo Y ahora, y por supuesto van a estar asociados pues a los estándares que ya están ubicados dentro de los estilos y bibliotecas de Autodesk, ¿listo? Adicionalmente, pues van a tener ahora un botón específico de tipo de punto de perforación, se va a poder realizar ahora una nota de agujero, se va a tener ahora un botón específico para la dirección de hilo, ¿cierto? Si se tiene algún tipo de referencia dentro del modelo que pues me permita asociar esa dirección del hilo rosca izquierda o rosca derecha, que pues finalmente antes lo teníamos, pero pues ahora lo podemos hacer, digamos que un poco más interactivo. Listo, entonces, veníamos hablando nuevamente de modelado de piezas, ¿cierto? Ya un poco estándar y dentro de esos modelados de pieza un poco estándar, entonces ahora tenemos algo bien interesante en esas anotaciones generales y es que nosotros vamos a poder hacer preconfiguraciones o preajustes de las notas que yo voy a estar llevando a mi espacio de trabajo y no necesariamente o no siempre tener que traer la misma información, ¿cierto? Entonces ahora en la parte superior de ese formato del texto, yo voy a poder tener la opción, ¿cierto?, de traer esas memorias de algunos parámetros, de algunas notas, y pues cada vez que yo necesite algún tipo de parámetros, poderlo traer sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Símbolos, mensajes de texto, parámetros, high properties, propiedades físicas las voy a poder estandarizar de tal manera que yo pueda nuevamente reciclar o tomar a modo de librería esos comentarios, ¿cierto? Y no tener que ajustarlo de pronto dentro de cada uno de los archivos o eventualmente tener que crear plantillas con esta información ya creada. ¿Listo? Entonces, nuevamente por aquí un pequeño video y mientras va reproduciendo y ustedes pueden ver un poco las modificaciones, yo voy viendo si hay algunos comentarios o algunas preguntas. Ya, creo que estamos bien en ese sentido. Entonces, bueno, nuevamente regresando aquí, la herramienta de acabado superficial, pues, como les venía mencionando, algo que pues, nosotros ya teníamos en versiones anteriores, pero que en este caso, pues ahora vamos a tener la posibilidad de poder exportar algunas mejoras interesantes. Ahora pues también hace parte o va a estar incluida dentro de operaciones mirror que pues me van a facilitar mucho la vida cuando yo tenga que replicar componentes, ¿cierto? Y anteriormente cuando se replicaban esos componentes, pues el componente resultante pues no tenía aplicada estas operaciones. Algo bien interesante y lo recalco, creo que ya como por tercera vez, es poder tener la capacidad de exportar esto pues a un XML. Listo. Voy a ir avanzando por acá un poco en el video para que podamos ver de pronto otro tipo de funcionalidad, en este caso el de taladro, y ustedes puedan ver esencialmente los cambios que se tienen en los acabados, ¿cierto? En el punto de acabado, las opciones nuevas que se tienen, la dirección de rosca, y que ustedes puedan configurar. La intención es que, o bueno, si la intención en este caso es poder realizar algún tipo de, que las modificaciones que nosotros tenemos o necesitemos hacer sobre la rosca, pues las podamos hacer directamente dentro de ese asistente, dentro de ese formulario de cada una de las herramientas, sin tener que de pronto volver a hacer aperturas,
de otras herramientas, tener que hacer de pronto un sketch para hacer una operación adicional, para generar algún tipo de volumen o acabado que me permita generar la pieza como se debería. Y aquí algo súper interesante, que es lo que les venía hablando, y es la frontera, ¿cierto? Y el tipo de selección, pues, que se va a tener y los criterios que se van a tener para que las ocurrencias se activen o no se activen, sean efectivas o no, ¿cierto? Y como les venía mencionando, pues esto lo estamos haciendo, bien sea desde lo que es el entorno de sketch, de boceto, generando por allí algunas geometrías en particular o generar una operación y esa operación también delimitarla a partir de algún tipo de sketch. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy regresando por acá a la presentación para ir avanzando. Bueno, entonces, hasta aquí hemos revisado por ahora condiciones generales, ¿cierto? O mejoras generales en cuanto a el apartado el apartado de interacción con la interfaz gráfica. Hemos revisado también el modelado de piezas, tanto en el entorno de chapa metálica como en el entorno estándar. Y ahora vamos a arrancar a revisar todo lo que es las mejoras asociadas a los ensambles, ¿cierto? Y por aquí tenemos una bien interesante asociada a ese acelerador de diseño que a muchos nos ha servido infinitamente para hacer el posicionamiento de uniones roscadas. Sin embargo, una de las mejoras que siempre hemos pues, estado pidiendo es acerca de seguir o poder seguir algún patrón de geometrías o patrón de perforaciones o patrón de algún tipo de sketch, ¿cierto? De algún tipo de puntos para poder generar lo que es la geometría. Entonces ahora vamos a tener esa mejora que seguramente va a ser bastante funcional en términos de ser ágiles en el posicionamiento de las uniones pernadas o roscadas que nosotros tengamos dentro de nuestros diseños. ¿Listo? Por aquí alguna de esas mejoras. Y como no puede ser de otra manera, si en el entorno de pieza podíamos tener una envolvente cilíndrica, ¿cierto? Ahora dentro del entorno de ensamble, pues también está, digamos que se extrapola esa simplificación que se tiene para poder tener algo como lo que ustedes están viendo en pantalla, en donde si ustedes en algún momento hicieron este proceso de simplificación, pues se pueden dar cuenta que para este tipo de componentes resultaba de pronto en un conjunto de cubos que no eran muy fiel a la realidad y que pues en términos espaciales para de pronto este tipo de elementos, ¿cierto? En donde de pronto yo quisiera simular o quisiera tener en cuenta para generar la carcasa de este tipo de componentes, pues no iba a ser tan fiel, ¿cierto? Entonces iba a tener por allí algunos inconvenientes, me iba a estar ocupando espacio que probablemente pudiese yo utilizar para el diseño de mi carcasa y no necesariamente emplear o optimizar al máximo el diseño, ¿cierto? Entonces algunos de ustedes dirían, pues si ya tengo de pronto el diseño de detalle de mi componente, pues no habría necesidad de pronto de hacer este tipo de simplificaciones. Sin embargo, si yo no hago el diseño de este tipo de simplificaciones y eventualmente no quiero que pues la información del diseño de detalle de mis piezas la tenga el tercero o la empresa que me ayuda a realizar el diseño de la carcasa, pues esta es una excelente alternativa pues que nos permite utilizar Autodesk. ¿Listo? Y por allí yo les mencionaba algo con Fusion. Si ustedes eran usuarios de Fusion, esto iba a ser familiar, pues bueno, hemos llegado a ese punto en donde hemos traído esa funcionalidad de Fusion, en donde pues nosotros podemos hacer una coloración o darle un color temporal a los componentes que hacen parte de un ensamble, ¿cierto? Que para que
puede resultar funcional esto para identificar de pronto subensambles dentro de un ensamble padre, para identificar la cantidad de componentes únicos que nosotros vamos a tener, para identificar, no sé, los subensambles de más alto nivel, ¿cierto? Que están con los cuales está compuesto otros subensambles y poder tener una recreación o una identificación visual un poco más sencilla que simplemente la selección y coloración de tono azul claro que teníamos hasta el momento. Entonces, este va a ser la forma en la que yo voy a poder hacer la coloración, por supuesto, así como nosotros podemos controlar los colores de pronto dentro de software como PowerPoint. Aquí también nosotros vamos a poder realizar esa afinación de colores que inclusive para llegar a ser handovers o para hacer manuales, ¿cierto? Yo voy a poder utilizar esta funcionalidad en donde pues puedo sacar algunas capturas de pantalla, algunas animaciones con estas coloraciones que nos permite ahora tener Inventor. ¿Listo? Avanzando entonces un poco por acá, yo ahora voy a tener la posibilidad de hacer, bueno, reemplazar modelos de origen, similar a lo que se hacía con reemplazar en el entorno de dibujo, en el entorno de documentación, las referencias de modelo para poder tener alguna representación visual de algún componente de forma levemente diferente. ¿Listo? Nuevamente por aquí. Ahora va a haber un pequeño video en donde pues les va a estar mostrando a ustedes, pues estas funcionalidades, ¿cierto? Entonces, en este caso pues se va arrancando con algún tipo de envolvente que ustedes puedan identificar por allí. Bueno, qué pena con ustedes. Aquí primero estamos haciendo lo que es el posicionamiento a través del acelerador de diseño de patrón, ¿cierto? De patronaje o siguiendo el patrón de algún tipo de operación que se realizó anteriormente para las perforaciones. Y entonces en este caso, pues le decimos que queremos posicionar una invernada a través de un orificio, que siga ese orificio y ya pues el resto sí es bien conocido por algunos de ustedes, donde pues ya posicionamos efectivamente los componentes que harán parte de esa unión pernada. Aquí en particular, entonces, ya la simplificación de los componentes a partir de volventes cilíndricas y es aquí en donde pues ustedes van a poder ver efectivamente el cambio abrupto que se va a tener y pues obviamente los diferentes niveles que ustedes van a tener de simplificación de este tipo de componentes, ¿cierto? Que pues particularmente para llevarlo a un entorno de pronto de interoperabilidad con Revit puede llegar a ser bastante útil. Aquí estamos viendo el modo visual, ¿cierto? A partir de colores, en donde pues yo voy a poder verificar qué es una pieza individual, cuál es el otro tipo de pieza que yo voy a estar manejando, si es un subensamble, si es un ensamble de nivel superior, si es un ensamble contenido dentro de ese nivel superior o si por cada subensamble, independientemente del nivel, lo voy a estar colorando. Y aquí en la parte de colores, en los estilos de la aplicación, pues ustedes van a poder seleccionar cómo van a querer que eso se represente. Listo. Ahora, ya entrando a la parte final de lo que es nuestro webinar de novedades de Inventor Professional 2025, vamos a tener entonces el tema de documentación, ¿cierto? Y aquí nuevamente, si tenemos dentro del entorno de pieza, ensamble, algunas notas que vamos a poder posicionar en nuestro espacio de trabajo, por supuesto que esas funcionalidades también las vamos a tener dentro del entorno de documentación, en donde vamos a poder realizar presets de anotaciones, ¿cierto? En donde va a poder tomar, vamos a poder generar una estructura general, tomar metadatos de los properties, de parámetros de nuestros modelos y traerlos entonces como una nota
a pie de plano, ¿cierto? Una notación a pie de plano con algunas características en particular de lo que vendría siendo nuestro modelo. Adicionalmente, algo muy funcional que nosotros vamos a tener aquí, que me pareció es una mejora sutil, pero que es muy funcional, y es poder tener por allí un back, un color de back de la cota que nosotros vamos a tener. Porque como ustedes saben, nosotros, aparte de poder traer esto como líneas, ¿cierto? Líneas reales, líneas invisibles, nosotros también podemos traer las vistas con materialización o con colores que tenemos configurados desde el estado, desde el modelo, ¿cierto? Desde el entorno del modelo. Y en algunos casos las cotas pues quedan de pronto un poco perdidas dependiendo el color que se tenga allí del modelo, de la pieza, de la cara en la cual se está posicionando la cota. Entonces ya vamos a ver ahorita un pequeño videito de esto para que nos quede más claro, pero va a ser sutil, pero bien importante para generar nuestras documentaciones. Adicionalmente, eh, una pregunta así como un poco graciosa y es, ¿quién no ha batallado con las líneas de proyección de los radios en un plano, ¿cierto? Seguramente muchos de ustedes, porque nos interfieren con otras líneas, porque esas líneas de proyección o de extensión de cotas de radio o diámetro no nos gustan del todo. Entonces, ahora ustedes van a tener la posibilidad de ocultar esas líneas de proyección. Y adicionalmente, y aún más importante, es la configuración de las tablas. Ahora vamos a poder combinar las filas de nuestras tablas directamente dentro de Inventor, que pues anteriormente pues teníamos que hacer algún tipo de exportación y bueno, hacer alguna manipulación allí dentro de pronto de algún software como Excel. ¿Listo? Nuevamente, por aquí tenemos algunos comandos adicionales que vamos a poder utilizar. Tenemos, digamos que unos nuevos estilos basados en ISO 29000, 21920, ¿cierto? Entonces, que van a poder ustedes por allí utilizar, modificaciones en lo que vendría siendo vistas de recorte, cuando hacemos un seccionamiento de pieza, entonces pues, también vamos a poder realizar o vamos a tener más bien algunas modificaciones y algunos estilos nuevos ya preestablecidos dentro de lo que vendría siendo el entorno de documentación. Entonces, nuevamente, un pequeño video en donde ustedes van a poder visualizar el tema de mejoras en Inventor 2025, ¿cierto? Entonces aquí el tema de notas, anotaciones, preconfiguraciones que se van a poder tener, ¿cierto? Y cómo puedo yo traer y tener por allí el preset de las configuraciones, ¿cierto? Entonces aquí inclusive algo bien interesante es que yo voy a poder traer de esa lista de materiales o ese listado generado, pues voy a poder traer algunos parámetros o algunas columnas de lo que tiene esa lista de partes, ¿cierto? Y poder aprovechar pues toda la información en particular. Aquí lo que les venía mencionando de esa mejora sutil, ¿cierto? En donde, bueno, puede que para algunos sea muy sencilla, muy simple, pero para otras personas pues vaya a tener un resultado interesante y es poder efectivamente esa zona marcarla con un color diferente para que sea un poco más fácil leer esa cota, ¿cierto? Inclusive cuando se haga la impresión, bueno, en PDF o si en algún momento siguen trabajando con impresión de planos, pues va a ser mucho más fácil la visualización de esa información. Por aquí, bueno, un poco de lo que les venía mencionando acerca de la configuración de esas tablas, un poco acerca de lo que vendría siendo ese nuevo preset basado en esa nueva norma ISO. Y por último, el tema de poder activar y desactivar esas líneas de extensión o de proyección de líneas de diámetro o radio cuando los estamos acotando. ¿Listo? Bueno, y ya terminando,
como les mencionaba por allí en esa primera diapositiva, entonces cerramos con la interoperabilidad, ¿cierto? Y aquí en términos de interoperabilidad tenemos varias mejoras. Sin embargo, dos a resaltar de todas las que ustedes están viendo por allí, dos a resaltar son ahora la capacidad que se tiene de exportar en archivo RBT, es decir, en el archivo nativo de modelo de Revit, ¿cierto? Desde Inventor a versiones pasadas de Revit. Entonces, aquí hay un pequeño, una pequeña limitación, está pensada desde versiones 2023, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y adicionalmente, algo bien interesante es que ahora vamos a poder importar desde Revit, ¿cierto? Familias, pero aparte de poder importar las familias que se tienen por allí de un modelo en Revit, vamos a poder seleccionar si quiero importar metadatos, modelo, ambos, cuáles sí, cuáles no. Vamos a poder tener un filtro bien interesante para poder trabajarlo pues de una manera adecuada dentro de Inventor. Entonces, por ahora, uno de los flujos de trabajo más adecuados que nosotros podríamos llegar a tener entre estas dos industrias sería, bueno, en un momento dado tener definido toda la parte arquitectónica y de redes dentro de una posible construcción, ¿cierto? Y posterior a eso, importar esos diseños, esos modelos a Inventor con la información necesaria y dentro de Inventor de pronto poder llegar a hacer el posicionamiento de equipos, máquinas y procesos que de pronto se puedan llegar a manejar, o bueno, que de pronto no, que se van a poder manejar de forma más adecuada dentro de software como Inventor. Y si tenemos que llegar a realizar algún proceso de retorno a Revit, bueno, pues poder importar ya esto o exportar esto como un RBT o directamente llevar esto a otro tipo de software como Navisworks Manage, en donde vamos a poder hacer toda la gestión de especialidades, ¿no? Entonces, bueno, entre otras actualizaciones que se van a dar, fidelidad gráfica, un poco de mejora en tema de proceso de exportación, ¿cierto? Cuando digo exportación es llevar esa información directamente a lo que es el software de red, ¿cierto? Y regresándome un poco a ese comentario que teníamos, entonces el tema de importar, ¿cierto? También lo vamos a tener pues en esas versiones de Revit 2023, Revit 2024 y Revit 2025, simplificando un poco temas de comandos para hacer esa transición entre software, ¿cierto? Y bueno, por ahí dice algo de solicitud de instalación y es esencialmente pues que si no tenemos instalada la versión, pues nosotros vamos a poder decirle si quiero que me lo lleve a ese formato y directamente pues me va a redireccionar para poder hacer la instalación de la versión que de pronto no tenga disponible dentro de mi máquina. Nuevamente, ya cerrando con este corto video, vamos a ver un poco las capacidades o lo que les venía mencionando acerca de esa interoperabilidad que vamos a tener de pronto con Revit. Entonces, primera fase o fase paralela que nosotros podríamos llegar a tener, pues, todo lo interno, los procesos de la fábrica los podríamos llegar a manejar dentro de Inventor y esa parte arquitectónica poderla tener en Revit, ¿cierto? Entonces aquí, comando para poder importar y directamente dentro de eso poderle decir, mire, lo quiero llevar a Revit 2023 que para aquellos que hemos realizado alguna vez algún tipo de trabajos de este tipo, pues teníamos que sincronizarnos también en versión con las personas con las que estábamos trabajando de la otra industria. Si se trabajaba con Revit 2023, pues tendríamos que tener también instalado Inventor 2023. Sin embargo, como ustedes ven ahora, es mucho más versátil, no necesariamente, bueno, al menos ahora vamos a tener 3 versiones, 4 versiones de GAP para poder trabajar el versionamiento de los diferentes tipos de archivos.
E igualmente estamos viendo ahora cómo importar IFC, ¿cierto? Y que ahora vamos a poder verlo como un tipo de ensamble y que esas clases ahora que traemos desde esas familias IFC, pues vamos a poder traer metadatos y modelos dependiendo lo que nosotros necesitemos y hacer algún tipo de filtro para poder seleccionar. Y bueno, por allí abajo en esa interfaz gráfica ustedes veían un poco acerca de las condiciones o el resumen de cómo estamos importando esa información dentro de Revit. ¿Listo? Y eso sería la información que teníamos preparada para ustedes el día de hoy acerca de las mejoras. Si en este momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, es súper bienvenido en el chat y con mucho gusto intentaremos responderla en la medida de lo posible. Bien, quiero recordar que me ponen los comentarios, que nos sigan en nuestras redes sociales, mcat.co y a través de YouTube, MCAT Training and Consulting. Todos los webinars se suben a nuestra página de YouTube por si quieren volver a verlos, si están interesados en actualizaciones de otro software o en temas de interés. Listo. Si tienen alguna pregunta, recuerden la caja de preguntas está en la parte inferior. Y si no, daríamos por terminado el webinar del día de hoy. Preguntan, me gustaría saber si el módulo de model de inyección ha mejorado en algo. En esta entrega no tenemos mejoras realmente en el tema de moldes de inyección, ¿cierto? Seguimos estando en las mismas condiciones. Sin embargo, dentro de las soluciones de Autodesk, pues nosotros podemos encontrar otro tipo de soluciones que van mejorando, digamos que de forma individual, eh, como Fusion inclusive, ¿cierto? Mold Design directamente como software individual para hacer este tipo de estudios, pero en esta entrega por ahora seguimos de la misma manera. Listo. Si tienen alguna otra pregunta, está en la caja de comentarios. Te Con agradecemos. mucho gusto, Juan. Vamos a esperar un minutito más. Bueno, chicos, muchísimas gracias entonces por la asistencia el día de hoy. Espero que les haya servido mucho, que haya sido de interés. Si tienen alguna duda, comentario, no duden en decirnos. Recuerden, los webinars quedan grabados en nuestra página de YouTube a partir de la próxima semana o lo antes posible. Recuerden nuevamente nuestras redes sociales, mcat.com y en YouTube, mcat Training and Consulting. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz día.